Señores, esto es otra entrega más de Fundiendo con la Biblia. Aquí a mi lado yo tengo a José Landeta. Yo soy Fausto Liriano y también está con nosotros Alexander López. Y hoy nosotros queremos hablar sobre estudio de palabras. Básicamente palabras que usualmente se consideran tienen sentidos totalmente diferentes y se hacen estudios, prédicas, libros, pero que lexicalmente y semánticamente no hay mucha diferencia. Así que con esto le damos hoy. Uno de los libros más interesantes para hablar de este tema, en primer lugar, es Moisés Silva. Moisés Silva tiene un libro acerca del uso de las palabras y el estudio de palabras. Lo podemos publicar, dejarlo en la descripción. Pero una forma de ver lo que Moisés Silva habla, que es básicamente nosotros entender la palabra, y es como si podríamos resumirlo todo en una frase, es dejar que el contexto defina la palabra. No simplemente ir a un diccionario, a un léxico y buscar la interpretación o la glosa, la definición que más me convenga a lo que estoy tratando de predicar, que es lo que a veces pasa, ir directamente a cómo el contexto podríamos decir, delimita lo que se llama rango semántico, las posibilidades de interpretación, las posibilidades de significado de esa palabra dentro de un contexto específico. Básicamente la palabra no tiene significado. Exactamente. Sino que el contexto es que le da el significado a las palabras. Y un ejemplo claro de esto es que hemos escuchado mucho, es que hay dos tipos de tiempo y que uno de estos tipos de tiempo... Ciencia. Escucha. Está Cronos, que es el tiempo humano, Cronos, el tiempo regular, las horas y demás. Y está el tiempo Kairos, que es tiempo específico. Mucha gente asocia a Cronos con el tiempo humano, muchas personas asocian Kairos con el tiempo de Dios, con las veces en las que Dios interviene. Hay libros en tiempo eso. Kairos. Y hay muchos libros de esto, de que tú tienes que esperar el Kairos de Dios. No importa que tú estés viviendo en el Cronos. Espera, Fausto Liriano, que no sabes de esto. Espera el Kairos de Dios, la luz. Entonces, cuando vemos cómo se hacen los estudios de palabras, que es básicamente buscamos esa palabra en su idioma original, en este caso sería griego, buscamos todas las veces en las cuales esa palabra es usada. Y no simplemente nos quedamos ahí, sino vemos cómo es usada en los diferentes contextos, o los diferentes versos. Leemos para arriba, leemos para abajo. Podemos ver que la diferenciación entre Cronos, y Kairos no es tan distinta como nosotros esperamos que sea. Por ejemplo, si vamos a un diccionario estándar como es BDAG, que su título está basado en Bauer, Danker, que fueron uno de los investigadores que trabajaron en sus revisiones posteriores, se usa mucho en el Nuevo Testamento, podremos ver que ellos definen Cronos y Kairos con funciones parecidas. Por ejemplo, Cronos es tiempo, meses, años y demás, pero también podría delimitar estaciones específicas del año, podría delimitar tiempos un poquito más específicos como cumpleaños, festivales de cosecha y demás. De la misma forma, Kairos incluye más, con una connotación un poco más, lo que son las temporadas específicas de cosecha y otras cosas, pero también incluye meses, años y cualquier otra cosa. De hecho, en el texto bíblico se usa a veces en sinónimos. De hecho, un ejemplo es en Hechos 1:7, en Tesalonicenses 5:1, donde ambos términos son usados de forma intercambiable. Y también, algo que hemos escuchado, es que Dios, cuando se refiere a Dios, usa Kairos, porque Dios trabaja en el tiempo específico. Como de hecho, incluso una vez, soy culpable de esto. Claro. Se habla de Cronos como un tiempo lineal y el Kairos como lo que rompe ese tiempo lineal. Rompe esa secuencia y se vuelve circular hasta llegar al punto en donde tú te encontrabas, pero obviamente ya transformado por el tiempo que Dios te pasó por la prueba. Exactamente. Sin embargo, el mismo Pablo en Gálatas 4:4 utiliza, para que veas, el mismo Pablo utiliza en Gálatas 4:4 Cronos para referirse al tiempo de Dios. Y también en Efesios 1:10 habla del tiempo de Dios utilizando la palabra Cronos. Entonces, hay otros pasajes que podremos dejárselo en la definición.
Y lo que estoy tratando de decir con esto es que dentro de la evidencia bíblica, lo que tenemos en el texto es que no podríamos decir en base a los usos o ocurrencias de que cuando se habla de Dios, Dios usa kairos, y cuando se habla del hombre, el hombre usa cronos. ¿Qué nos dice eso sobre estudiar las palabras? A eso voy. Lo que nos dice acerca de estudiar las palabras es, una vez las estudiamos en contexto y estudiamos la palabra no solamente por lo que le queda cerca, porque podríamos ver teos, Dios, relacionado con kairos y demás, podríamos darnos cuenta que no solamente nos quedamos con las palabras que nos convienen, porque hay ocurrencias donde está teos con kairos, Dios con kairos, pero hay muchas otras ocurrencias también donde está cronos refiriéndose a Dios. Entonces, dentro del estudio de la palabra, volviendo a Silva, el contexto, en este caso, nos ayuda a identificar la función de cierta palabra y no solamente dentro del rango que nosotros decidimos o que preferimos, sino contrastarlo, cómo se usa en un corpus o en un grupo de textos en comparación a otro grupo de textos. Sí, y esa es mi crítica general a la forma en que a veces se hace traducción. Por ejemplo, para mí debería ser posible tú hacer un estudio de palabra desde las traducciones. Pero las traducciones traducen indistintamente una que otra palabra, impidiéndome a mí poder hacer una diferencia entre su uso en cierto contexto o su uso en otro contexto. Básicamente el traductor está tomando una decisión por mí, pero al mismo tiempo está cegándome a las decisiones estilísticas que el autor bíblico ha tomado. Alguien, de hecho, cuando veníamos hace unos días de compartir en el Instituto Bíblico de Nuevo Comienzo, me decía, mira, voy a hacer un estudio de los personajes en Proverbios y me doy cuenta que en algunas traducciones traducen tal y tal palabra para necio. Y yo le decía, no, mira, tal palabra significa malvado y tal palabra significa testarudo. No tiene que ver, son rangos semánticos totalmente distintos. Te sugiero que hagas el trabajo de reconstruir el texto a partir de diferentes traducciones, usando un interlineal o usando algún tipo de ayuda como marvel.bible, o buscar una traducción que sea consistente. ¿Qué es lo que hace falta muchas veces? Consistencia para yo poder usar las palabras, para yo poder hacer un estudio de palabras conscientes. Pasa también con el hebreo bíblico y algunos casos. Tú sabes que a mí me gusta, las veces que yo he tenido que explicar esto, es que muchas veces pasa que en el hebreo bíblico, en el griego bíblico y aún en el español, nosotros tenemos muchas palabras que son polisémicas, o sea, que tienen varios significados. Y cuando yo explico esto, trato de ponerles un ejemplo. Si yo le preguntara a una persona qué significa la palabra banco, probablemente lo que me va a decir es, una entidad financiera. Pero si yo te digo a ti, mira, el banco del parque estaba frío en la mañana o en la noche, ya tú vas a decir, no era una entidad financiera, un banco en este caso es un asiento o un asiento público. Fíjate cómo yo poniéndote la palabra en un contexto, básicamente te estoy delimitando dentro de los diferentes significados que tiene, pues se vuelve algo más específico. Y en el Antiguo Testamento eso también pasa. Un ejemplo interesante es la palabra ruach. Ruach, por ejemplo, que es la palabra que se traduce como viento o como espíritu. E interesantemente en griego la palabra neuma se traduce igualmente de las dos formas. Entonces, por ejemplo, tú te puedes topar en un texto como Zacarías 6:5, que una traducción como la Reina Valera te traduce los 4 vientos del cielo. Pero te encuentras con otra traducción como la NBI que te traduce los 4 espíritus del viento. Tú te quedas, o es viento o espíritu. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, en ese caso es un tanto, digamos, complejo. Hay veces que pasa que aún tú tomando el contexto hay cierta ambigüedad. Y de hecho, creo que hemos hasta posteado algunas cuestiones sobre eso, que a veces el autor bíblico es intencionalmente ambiguo. Claro. Y a veces es difícil tú como tomar una decisión en ese caso. Pero con esa palabra pasa algunas cosas interesantes, que por ejemplo, usándola en otro texto, tenemos que en Génesis 1:2 habla de que el ruaj de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad?
Generalmente nuestras traducciones lo traducen como el Espíritu de Dios. Pero hay traducciones judías en inglés que traducen como viento. O en ese español, texto. la palabra traduce viento. Exacto. Entonces, es interesante porque cuando tú haces una conexión, pudiéramos decir bíblico-teológica, por ejemplo, Génesis 1.2 con Génesis 8.1, el ambiente es muy similar. Tú tienes en Génesis 8.1 el diluvio donde estaba todo cubierto de agua. Entonces dice que Dios envía un viento para ir como moviendo las aguas. Y luego cuando tú vas a Éxodo 14, igualmente es Dios envía nuevamente un viento para abrir el agua, el mar, con la salida de los israelitas. Entonces, en ese sentido, uno se haría la pregunta, ok, entonces, parecería como que si uno toma en cuenta el contexto quizás más amplio del Pentateuco, esta idea de un viento de Dios sobre las aguas, parecería ser interesante uno ver la traducción de viento, por ejemplo, quizás en Génesis 1.2, aunque yo sé que eso quizás puede chocar un poco, quizás con las preconcepciones cristianas que uno tiene como... Ahí choca un poco la tradición, que son cosas que se toman en cuenta en traducción, tradición y comunidad. Y la recepción que la comunidad y la tradición pueda tener a ese tipo de... Generalmente creo que la nueva NBI, que nunca se hizo en español, tomó esa postura y tuvo que, de hecho darle para atrás. Es complicado en esos casos, pero mucho más complicado es cuando se lleva pasajes en donde es evidente que el autor quiere hacer una diferencia entre viento y espíritu. Pasa en Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel habla de viento y en el mismo pasaje habla de espíritu. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 37 dice desde los cuatro vientos que venga el espíritu, es decir, de los 4 ruaj que venga ruaj y que le dé vida. Entonces, evidentemente, los 4 vientos vienen, pero lo que le va a dar vida no es el viento, sino que obviamente el contexto te está diciendo, no, la traducción de la palabra aquí es espíritu, que hablando de ambigüedad tenemos a Jesús en Juan capítulo 3, que dice, los que nacen del espíritu, Numa, son como el viento, Numa, que tú no sabes a dónde viene ni a dónde va. No sé, que quizá haya alguna persona que haya locamente traducido espíritu o viento, tenemos que revisar eso. Pero Jesús juega con el significado de la polisemia de la palabra para transmitir un mensaje, diciendo como que básicamente las cosas tienen esa misma esencia. Claro. Y ahí pensaba en el mismo contexto a veces da marcadores discursivos o da adjetivos o cualquier otra palabra que podríamos usar como término general para delimitar esos significados, porque si bien ruaj puede ser viento, en primera, segunda Samuel tenemos una evidencia marcada de uso del Espíritu del Señor viniendo sobre los profetas con poder, o viniendo sobre reyes, viniendo con poder. Esa es la frase, el Espíritu vino con poder, o vino sobre fulano con poder. Se usa el mismo ruaj. Sin embargo, como bien usted mencionaba, en otros contextos es algo un poco más impersonal. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con cómo dentro del texto bíblico se está conectando con alguna realidad teológica, se está conectando con alguna concepción de lo divino, se está conectando con alguna experiencia espiritual. Y también cómo hay un campo de la crítica narrativa muy interesante, se llama narrativa cognitiva, creo que en español se dice, que lo que hace es ver, ya que el lector leyó por primera vez que el espíritu, el ruaj, estaba asociado con este tipo de fenomenología, con este tipo de efectos, exégesis cognitiva, gracias, con este tipo de cosas, ya para el tiempo que el lector vuelva a leer eso mismo, y el lector va a saber de que estoy hablando de lo que leí en primer lugar, que es una lectura lineal del texto. Y también otra cosa que incide mucho es que ya en el Nuevo Testamento el concepto de Numa en la mayoría de los casos es de una entidad. Y Wallace hace un artículo súper interesante, que es que Wallace dice que no podríamos simplemente decir que Numa es espíritu de forma personal en base a la gramática, sino que tenemos que ver la concepción del contexto que lee, de la idea de las personas que estaban leyendo, y hay una transición honestamente clara
dentro de lo que nosotros llamamos periodo intertestamentario, con Qumran y otras comunidades, en las cuales lo que antes pudo haber sido viento, llegó a verse de un punto de vista un poco más personificado. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Si vemos, los autores empiezan a hablar del Espíritu y nos explican qué es el Espíritu. Sin embargo, en el bautismo de Jesús, la gente, los autores, vemos Lucas, vemos Mateo en 4, cuando habla del bautismo, el Espíritu vino de tal forma, ya la gente asume que están hablando del Espíritu de Dios, por la concepción histórica que había arrastrado el término, de que ya no era ruach solamente viento, sino ya se había desarrollado hasta significar este tipo de cosas. Sí, y una forma en que usualmente se divide para marcar si se refiere a viento, si se refiere al espíritu, si está determinado, es decir, si tiene el artículo. Si dice el espíritu, se refiere a el Espíritu de Dios. Si dice un espíritu o espíritu, básicamente se refiere a cualquier espíritu. Y aquí yo quiero anotar algo importante con respecto a esto, y quizás lo hemos mencionado en otra ocasión en algún post. Es aquí donde se cometen la mayoría de errores. Se crean doctrinas, se crean cuestiones teológicas, dogmáticas, en base a lo que una palabra puede significar, o la diferencia entre palabras que básicamente están dentro del mismo rango semántico, pero se usan de forma paralela para marcar diferentes, para estilizar el texto, o jugando con su significado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno predica y dice tácitamente esta palabra significa esto. Mira, un ejemplo claro es lo que Carlson llama la falacia etimológica. Mucha gente, yo creo que Carlson y también De Silva habla de eso, mucha gente entiende que ve una palabra, la divide en las palabras de las cuales viene del griego y viene del hebreo, y ya piensa que le está dando un significado a la palabra. Sin embargo, es obvio una realidad enorme, que es lo que acabamos de explicar o ilustrar con lo de ruach, que es que las palabras cambian y adquieren connotaciones. Los rangos semánticos amplían o disminuyen a lo largo del tiempo. Entonces, simplemente la etimología de una palabra, que es la historia desde dónde nace la palabra, la morfología, cómo cambia a través del tiempo, no me da necesariamente un significado estático. Sí me dice que la palabra en algún tiempo fue asociada a algo y en este momento pudo haber sido asociada a otra cosa. Sin embargo, no hay una relación de que A, lo que significaba antes, es igual a B, lo que significaba ahora. Las palabras pueden cambiar. Y algo que vemos mucho. Tú sabes que ahí yo tengo que decir un mea culpa, porque fue luego que estudiando me di cuenta, que a veces uno puede cometer el error cuando enseña o predica, de que vamos a decir, una palabra tiene un rango semántico, un rango de significados. Y uno puede cometer el error de aplicar esa palabra varias palabras dentro de ese rango semántico, dentro del mismo concepto. Entonces, obviamente eso es un error que no deberíamos cometer, porque en griego, en hebreo, en arameo pasa igual que en español. Dentro de una palabra tú tienes varios conceptos, bueno, el que te está usando es uno. Tú no puedes usar los diferentes conceptos que esa palabra puede tener al mismo tiempo. Ese es uno. Y el otro es también, a veces uno escucha personas que dicen que cuando habla del poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Y la palabra allí poder es dínamos. Y hay gente que lo conecta con dinamita. La dinamita de Dios. Bueno, ok, pero en esa época no existía la dinamita, así que tranquilo. Pero son parte quizás, y es lo que tú decías, Alexander, de que uno estudia las palabras, uno tiene que tratar de entender en ese contexto histórico específico cómo esa palabra se entendía. Y también, y este también es algo que quiero decir también a las personas que nos escuchan, y es que a veces uno comete el error de, vamos a decir, uno encuentra la palabra justificación uno está leyendo el Nuevo Testamento, está leyendo a Pablo, justificación. Y uno pudiera cometer el error de ir a una teología sistemática, y no tengo nada en contra de la teología sistemática, pero uno puede cometer el error. Continuamos. Ese va a ser otro tema. Sigue. Entonces, uno pudiera cometer el error de ir a una teología sistemática. Okay, ¿qué dice el teólogo tal de lo que significa justificación? Y yo puedo extrapolar ese significado a mi lectura del texto, y eso también es un error. Claro, porque yo tengo que ver, de nuevo, como hemos explicado, el rango semántico de la palabra
y tratar de ver en el contexto que se está usando cuál es el significado que tiene. Si yo extrapolo el significado de una teología, que probablemente lo que está haciendo es que de diversos usos está tratando de sintetizar una definición, probablemente me voy a equivocar al momento aún de poder definir una u otra palabra dentro de mi estudio bíblico. Sí, dikaiosune puede significar también perdón. Y indistintamente se usa para justificación o perdón de los pecados en el Nuevo Testamento. Pasa con ágape y fileo. Y eros. Y eros. Bueno, en la literatura griega clásica, el eros no se usa necesariamente para un amor erótico o entre parejas, sino que también se usa para un amor filial o el amor de los dioses hacia las personas. Por ejemplo, hay un caso muy particular del cual me tocó hablar hace un tiempo, y es que nos llama a amarnos los unos a los otros como hermanos, a quienes seguimos a Cristo. Lo que tú esperarías, de acuerdo a su rango semántico, es que el amor en ese caso sería el amor filial. Pero realmente la palabra que se usa es ágape. Dice, bueno, perfecto, quieren que nos amemos como un amor que proviene de Dios. Sin embargo, cuando tú haces un estudio de la palabra, en otros contextos, la palabra que usa no es ágape, sino que es fileo. O sea, está hablando de que tenemos que amarnos. Entonces, hay cuestiones también estilísticas que dejan en duda un significado fijo de las palabras, junto con la realidad de que el texto bíblico se escribió no en un tiempo puntual, sino durante decenas de años en el caso del Nuevo Testamento, cientos de años en el caso del Antiguo Testamento, y la lengua cambia, ofreciendo que el significado no solo sea dinámico en una época en específica, sino que sea también dinámico y cambiante a través del tiempo. ¿Pensamientos finales? Bueno, básicamente tratemos de estudiar el texto bíblico, las palabras dentro del texto bíblico, y como decimos siempre, enfundiendo con la Biblia, el contexto es tu amigo. Mejor y amigo. El contexto es vital para saber lo que significa. Y bañate con él. Pero de verdad, mis hermanos, el contexto es tu amigo, así que cuando vayas a hacer un estudio de palabras, el contexto es determinante. Sí. Yo también diría, enfoquémonos en primero tratar de entender la palabra dentro del contexto bíblico antes de entenderlo dentro de un contexto teológico y ver, como bien mencionaba Landeta, otras opciones, lo que otras personas han dicho. Si estamos tratando de ser fieles a la escritura, si estamos tratando de ser fiel a lo que el autor quiso comunicar, tenemos que entender lo que el autor quiso decir primero. Entonces es muy importante, hagamos el trabajo duro, vayamos a la concordancia, revisemos los idiomas originales y trabajemos en base a eso. Y de esto era que hablaba hace ya un par de episodios, en donde decía que estudiar ciencias bíblicas me había dado humildad y poner los pies sobre la tierra al acercarme al texto como pastor para comunicarlo a una comunidad de fe. Ya yo no buscaba algo novedoso para poder dispararlo y llamar la atención, sino que yo era muy cuidadoso tratando de ser fiel a lo que realmente el texto quiere decir. Si eso es lo que estamos buscando, seremos cuidadosos y minuciosos en hacer el estudio apropiado para enriquecer nuestra vida personal, pero también edificar el cuerpo de Cristo. Esto fue Fundiendo con la Biblia y nos vemos en un próximo capítulo.